Bueno, entonces vamos a reiniciar la grabación. Ya estoy grabando. Entonces, lo que les decía es que este plano de aquí atrás, este plano que está aquí atrás, ¿cierto? Que yo veo como un color café. Ese es un plano, un rectángulo, un plano rectangular. Tiene esta línea paralela a esta y esta línea paralela a esta, ¿cierto? Entonces, para encontrar este punto. Y me podría guiar con esta proyección acá, y donde se crucen estos dos acá, ahí estaría ese punto. ¿Cuánto tiene que medir esta línea? Tiene que medir 33 milímetros. ¿Cuánto tiene que medir esta línea? Tiene que medir 60 milímetros, ¿sí? O sea, 6 centímetros y 3.3. Entonces, por medida, pues también lo podría sacar. Si solamente las trazo donde se crucen, ahí en ese punto, pues ya encuentro las líneas de donde se van a encontrar. Entonces, listo, ya lo podría tener ahí. Esta línea la voy a mover acá, ¿cierto? Pues la trazo con la escuadra. Ahí va a estar esa línea. Voy a dejarla un poquito por arriba para que la vean, pero acá. Sí, ahí tiene que ir. Y aquí, pues la otra línea debe ir aquí paralela, ¿cierto? Se van a cruzar allá. Ahí voy a cruzar esta. Y aquí pues salía esta otra hasta acá, ¿cierto? Punteada. ¿Sí? Entonces ahí tendría esa parte. Y este triángulo, entonces este punto es la conexión de este punto con esta esquina, ¿cierto? Entonces punteada. Y esta esquina se conecta con esta parte acá. ¿Sí? Y este punto también nos sirve para encontrar este de acá. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vean que sí, este punto que encontramos ahí, pues es muy importante encontrarlo, como localizarlo primero, porque nos ayuda a construir este plano, este triángulo, nos ayuda a construir este plano y nos ayuda a construir este plano. Entonces, encontrando este punto, construimos los cuatro planos, ¿cierto? Ya solo quería faltando localizar estos puntos de acá, ¿sí? Este triángulo azul y este plano rectangular cian, azul claro y este azul oscuro, ¿sí? Que son los únicos que faltarían como encontrar acá. Entonces, pues para eso, pues yo observo el poliedro y me doy cuenta que este plano es un plano rectangular, estas dos líneas son paralelas, entonces aquí en el dibujo las tengo que ver paralelas. Si en el poliedro son paralelas, las tengo que ver aquí en el paralelas, ¿sí? Y esta parte de aquí, esta de aquí, es un plano también rectangular, entonces aquí también tengo que verlo paralelas. Entonces voy a trazar esas líneas. Aquí trazo esta. Acá. Hasta aquí. Sí, esa es punteada. ¿Sí? Y desde este punto hasta esa esquina, pues debo trazar otra. Con la escuadra, pues la trazan mejor. Y trazan de aquí a aquí. Esa es punteada. ¿Listo? Entonces, sí, así le debe quedar. Entonces, el punto principal que hay que localizar es este de aquí, donde está el cruce de estos planos. Ahí lo localizo. Teniendo este punto, ubico 4 planos. Localizo 4 planos ahí ya. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el tema que es, estamos en planimetría, vistas anexas y adyacentes, ¿cierto? Entonces, estamos vamos a empezar vistas principales con ustedes, ¿cierto? Entonces, planos de proyección principal, ¿cierto? Antes que nada. Entonces, yo ya tengo mi isometría, ¿cierto? Tengo ya mi isometría lista, ya la hice acá. Entonces, ya hice mi dibujo isométrico. Entonces, ahora yo necesito utilizar el concepto de proyección diédrica, ¿sí?
para representar este objeto que yo veo aquí en 3 dimensiones así, representarlo mediante proyección diédrica, representar las 3 dimensiones mediante el concepto de proyección diédrica. Entonces lo que debo tener claro es que yo puedo tener la proyección, ¿sí?, sobre un plano. Entonces estos puntos lo que yo voy a hacer proyectar sobre un plano y voy a tener 3, recuerden que voy a tener un observador, un plano de proyección y un objeto, ¿cierto? Y un plano de apoyo. El plano de proyección con el plano de apoyo siempre forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es proyectar todos esos puntos hacia un plano. Y en ese plano yo voy a... Entonces esto no lo vamos a hacer en la plancha, es como para explicarles. Lo que vamos a hacer en la plancha son las vistas principales. Entonces, para explicar un poco el concepto. Entonces el concepto es, yo tengo un punto acá que voy a proyectar. Bueno, vamos a poner la notación para que nos quede a todos igual, ¿cierto? Entonces, voy a traerme estos punticos. También voy a estos punticos. Aquí. Y vamos a ese poliedro que ustedes hicieron, vamos a ponerle esta notación para que nos quede a todos igual. ¿Listo? Voy a dejarlos ver ahí. Entonces, este va a ser nuestro punto A. El orden puede ser arbitrario en este caso. Entonces, este es nuestro punto A, B, punto O, N, E, M, H, K, L, punto D, punto E, G, punto C esta esquina, punto I atrás, punto J este atrás. Entonces, esa es la anotación que le vamos a poner al poliedro. ¿Listo? Voy a hacer una proyección acá, como vemos aquí en el documento, ¿sí? Entonces vamos a proyectar los puntos. Entonces lo que se hace en la proyección diédrica es establecer un plano de proyección. Entonces yo aquí voy a copiar este. ¿Sí? Entonces este plano de proyección, ¿cierto? Para que me quede sobre la misma proyección. Este plano de proyección es un plano imaginario, ¿sí? Es un plano, yo lo voy a ubicar a la distancia que sea, porque como estamos en proyección ortogonal, entonces la distancia del plano al objeto no importa, ¿sí? O sea, siempre va a ser el mismo dibujo, no se va a distorsionar el tamaño real del objeto, no se va a distorsionar. Bueno, entonces, cuando yo proyecto, pues este plano de dibujo, puede tener el tamaño que yo quiera. Si digamos, yo podría tener un tamaño un poco más grande del plano, ¿cierto? No me importa. ¿Sí? Igual, él cuando llegue y se proyecte aquí, o sea, este es mi plano y pues yo voy a proyectar acá los elementos y yo voy a hacer como una intersección cuando venga la proyección de los puntos y se corten con este plano, ¿cierto? Entonces, cuando venga aquí el punto A y se proyectado acá, ¿cierto? Entonces ahí voy a tener la proyección del punto. Espera, más bien hago esto. Entonces aquí voy a tener la proyección del punto A, ¿cierto? Proyección del punto A. Pero aquí también voy a ver la proyección del punto F. Entonces el orden es de acuerdo a la ubicación del observador, ¿cierto? Entonces yo voy a ubicarme de acuerdo o sea, voy a dar el orden de acuerdo a donde yo esté ubicado. Si yo me ubico al otro lado, pues voy a ver primero F y después A. En este caso estoy ubicado en mi frente, entonces voy a ver primero A y después F. ¿Listo? Entonces ahí lo que tengo que hacer es proyectar todos los puntos. Entonces aquí proyecto el punto C y D,
Entonces aquí voy a ver C y D. C-D, primero C y luego D. ¿Sí? Y aquí voy a ver la proyección del punto A. ¿Sí? Aquí voy a estar, aquí está. Aquí va a estar la proyección del punto B y detrás está G, ¿cierto? Entonces aquí va a estar B y detrás está G, aquí en esta esquinita. ¿Sí? Entonces yo estoy empezando a proyectar todos los puntos y después yo tengo que empezar a dibujar cómo veo en este plano estas líneas, ¿cierto? Entonces la teoría me dice que si la línea está paralela al plano de proyección, la línea se ve en longitud real. Entonces, por ejemplo, aquí yo la línea BA, ¿cierto? La línea que iría aquí, la voy a ver en tamaño real, o sea, lo que mide la longitud real de esta línea, al estar paralela al plano de dibujo, la voy a ver en tamaño real, o sea, lo que mide aquí en el dibujo, mide la realidad. La línea AC está paralela al plano de dibujo, entonces, bueno, entonces la línea AC va a medir lo mismo, ¿cierto? Que mide la línea en realidad, ¿sí? Si yo llevo esta línea aquí del dibujo, la llevo acá, ¿sí? Bien, exactamente lo mismo, si la proyección es lo mismo, es como si la línea se proyectara tal cual, porque está paralela al plano de dibujo. Bueno, vamos a proyectar los otros puntos. Vamos a proyectar estos puntos. Vamos a proyectar el punto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, aquí esta línea. Entonces esta línea que yo estoy viendo acá, esta que estoy señalando acá, está proyectando sobre la misma línea de proyección. Yo voy a haber proyectado el punto O, ¿cierto? Y el punto I que está atrás. Pero el punto O y el punto I al llegar a este plano no están en el mismo sitio, ¿no? El punto I está en la esquina izquierda. Entonces acá, cuando traiga esto, voy a ver el punto I acá, en esa esquina. Ahí voy a ver el punto I, ¿cierto? Y el punto O lo voy a ver aquí en algún lado del plano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a localizar ese punto O? Bueno, una manera fácil sería proyectar el punto N y el punto J. Entonces, aquí está el punto N y el punto J, ¿sí? Ahí en esa esquina, en esa intersección. Y me dicen que el punto O, aquí yo lo veo, ¿sí? Esta línea va subiendo, es una línea vertical, es una línea que va paralela al plano de dibujo. Entonces, si yo proyecto, por ejemplo, esta línea aquí, ¿cierto? Si la proyecto, como es paralela al plano de dibujo, aquí la voy a ver en tamaño real. O sea, lo que mide aquí NO, mide aquí NO. Entonces, claro, el punto O va a estar, el punto O va a estar acá, ¿sí? O. Aquí va a estar el punto O, ¿cierto? Ahí en esa esquina. O sea, cuando proyecte esta línea, va a estar acá, porque él está sobre la vertical. Entonces, recuerde que estas son las verticales. Entonces, ahí de una vez pues localizo la línea BO, ¿cierto? Ahí está la línea BO. Entonces, la línea AC está en longitud real acá porque está paralela. La línea AB está en longitud real acá porque está paralela al plano de dibujo, está paralela al plano de dibujo. La línea BO está en longitud real acá porque está paralela al plano de dibujo. La línea ON está en longitud real acá porque está paralela al plano de dibujo. ¿Listo? La línea NM, entonces vamos a proyectar el punto N. ¿Sí? Me voy a dar en esta esquina. Pues aquí voy a tener la proyección del punto M y el punto que está atrás, K. M-K. ¿Sí? Y aquí voy a hacer una línea. Uy. Esta va a ser esta línea, ¿cierto? Entonces la línea NM pues va a ser una línea de longitud real. Listo. Voy a proyectar el punto H, L, que son los que faltan. Entonces yo voy a proyectar el punto E, el punto
H, ¿cierto? Entonces, al proyectar el punto H y el punto L, pues sobre este mismo plano de dibujo, pues estos puntos van a estar acá, ¿cierto? H y después L. ¿Sí? Y aquí la proyección del punto E, ¿cómo la localizo? Bueno, pues yo sé que E está a la misma altura de H. Yo ya había encontrado esto acá, que H y L están a la misma altura de E, de O y de B. Entonces, yo podría, por ejemplo, trazar una línea que pasa por B, que pasa por O, ¿cierto? Que pasa por H. Y aquí donde está esa proyección, donde se corte, aquí. Aquí, aquí, ahí estaría el punto E. ¿Listo? Ahí estaría el punto E. ¿Sí? Ya lo que dice el punto E. La línea EM es una línea que está paralela al plano de dibujo, la veo en longitude real. La línea EH y la línea CH no están paralelas al plano de dibujo, entonces se van a ver más cortas. Entonces, cuando yo trace, por ejemplo, EH aquí, ¿sí? Mire, si yo llevo esta línea hacia allá, mire, está más corta, ¿sí? Está con la proyección, pero es una línea que en realidad es más corta a lo que mide esa línea en realidad. La línea HM, que sería en este caso esta línea, ¿sí? Es una línea más corta, ¿sí? Que lo que mide en realidad la línea, ¿sí? Pero por la proyección la veo más pequeña, porque no está paralela al plano de dibujo. La línea CH, bueno, entonces aquí podemos completar la línea CE, ¿sí? Esta está paralela al plano de dibujo, la veo en tamaño real, y podemos completar la línea CH. CH lo mismo, CH no está paralela al plano de dibujo, entonces yo cuando la vea, pues es una línea que voy a ver más cortica, ¿sí? Está más cortica de lo que mide en realidad. La línea OJ, esa línea es la misma línea ON, entonces cuando una línea, por ejemplo en este caso ON y OJ, están sobre la misma proyección, ¿sí? Pues yo voy a ver solo una línea, voy a ver la línea ON y OJ. Me toca salir a comprar helados. Está haciendo con nosotros. La línea ON y OJ están sobre la misma proyección, ¿sí? Entonces ON, OJ. Mientras pasa el carrito. Profe, una pregunta. Señor, espero que esté esperando que pase el carrito, si no, mejor dicho, no sé, no se escucha nada, pero a ver qué es la pregunta, señor. ¿Cómo puedo escribir en el chat? No, sí, nada, escribe. Digo, pregunte, no hay problema. Lo que pasa es que, digamos, en mi caso yo hice el sólido muy a la esquina inferior izquierda. Ah, Entonces, la proyección, así como usted la hace, proyectando las líneas y todo eso, como que no cabe ahí. ¿Sí puedo hacer la proyección esto no igual hay que hacerlo. en otra parte? Esto no hay que hacerlo. Esto no hay que hacerlo. Yo les había dicho que no lo vamos a hacer. Esa es la explicación. Vamos a hacer son las vistas. Esta proyección no tienen que hacerla. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe. Así como proyección, así como lo están viendo, y no simplemente es para explicarles, ese es el concepto de proyección ortogonal. Pero no hay que hacerlo, pues vamos a hacer es las vistas. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿O ya? Sí, profe, ¿cuántos vistos vamos a hacer? 3. Las 3 principales nomás. Ok, gracias. Bueno, entonces yo aquí tengo que ver la línea ON, pero también tengo que ver la línea OJ, ¿sí?
las veo proyectadas sobre lo mismo, entonces primero coloco la línea ON, que es la visible, la línea OJ en este caso pues quedaría dibujada sobre la misma línea, entonces ahí está representada. La línea BI, la línea BI existe, entonces yo aquí tengo que dibujar la línea BI, ¿sí? BI existe, ¿sí? Entonces debo dibujarla, y la línea IJ también existe. La línea IJ también tengo que dibujarla. Aquí está un poquito como torcido, que me quedó como movido el plano. Bueno, entonces ahí ya completaría las vistas y las proyecciones. Entonces mire que la línea IJ es una línea que está paralela, estoy hablando de real. La línea BI no está paralela, la veo más cortica. La línea OJ no está paralela, la veo más cortica. Entonces las líneas que no están paralelas al plano de dibujo son las que voy a ver más corticas. Teniendo eso claro, entonces vamos a dibujar. Bueno, primero vamos a ver aquí el concepto, vistas principales, antes de entrar ahí. Entonces, los planos de proyección principales, entonces se denominan vistas principales de un objeto a las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos. ¿Sí? Plano vertical, plano horizontal PH, plano de perfil y sus planos paralelos. ¿Sí? Entonces, el plano vertical, que es el plano superior, y el plano, el plano vertical es el frontal y el posterior. ¿Sí? El plano horizontal, el que va paralelo al piso, es el vertical, el inferior. Y el plano de perfil es el lateral derecha y el lateral izquierda. ¿Sí? Por eso dice que sus planos paralelos. Si situamos un observador frente al cubo, se realizarán las proyecciones ortogonales según las 6 direcciones indicadas por las flechas y obtendríamos las 6 vistas posibles de la pieza. ¿Listo? Vista de frente, también se conoce como de alzado, vista superior, que es la B, o de planta, la vista izquierda, ¿sí? O perfil izquierdo, que sería el C, la vista posterior, que sería la D, vista E, que sería la inferior, y vista F, que será la vista derecha o perfil derecho. ¿Sí? Entonces, las vistas se ubican de acuerdo a la posición de la persona. Entonces, por eso es que las líneas invisibles no siempre son las mismas, o sea, porque la línea invisible depende de donde estemos ubicados. En el poliedro vemos estas líneas invisibles porque nosotros estamos ubicados en la esquina digamos, de la habitación, ¿cierto? Estamos ubicados en este punto y si miramos hacia abajo lo vemos visible. Pero si nosotros nos bajamos aquí donde está este observador, pues él desde ahí va a ver la partecita de atrás, él la va a ver proyectada acá, entonces él la tiene que ver. ¿Sí? Entonces ahí esas líneas que eran invisibles en la isométrica se vuelven visibles acá. Ahí ya tenemos otras líneas invisibles, por ejemplo la línea que pasa por detrás, ¿cierto? Esa línea es una línea que va completa, esta línea de aquí atrás, ¿sí? Este plano, o sea, este plano I, G, L, K. Yo tengo que ver acá I, G, L, K. O sea, yo tengo que completar el plano, o sea, que ahí va una línea oculta, o sea, que ahí pasando por esa parte, de aquí a acá, yo debo dibujar una línea oculta, ¿sí? ¿Listo? Ahí va a haber una línea oculta que sería, que me la tapa este plano de acá, me tapa todo lo que hay detrás. Entonces, esa lo tengo que representar en el dibujo. Esto que vemos acá es el despliegue de las 6 vistas, es como si cogiéramos ese cubo y lo abriéramos, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar A, que sería la vista frontal, B, la vista superior, F, la vista lateral derecha, E, la vista inferior, C, la vista lateral izquierda, y D, la vista posterior. O sea, la vista que estaba detrás de la vista frontal, pues pasa allá a la izquierda. ¿Listo? O también se puede desplegar para este lado, da lo mismo. ¿Sí? Aquí vemos ancho, alturas, todas estas vistas son de altura. Frontal, lateral derecha, lateral izquierda y posterior son vistas de altura, en todas veo Z. En la vista superior, en la vista frontal y en la vista inferior veo el ancho en esas 3. En la vista superior, en la vista inferior, en la vista lateral derecha y en la vista lateral izquierda veo Y, o sea, veo profundidad en esas 4. Así que estudiamos un poquito mejor eso, pero eso es un concepto de clave. Generalmente se utilizan 3 planos de proyección principales, plano superior, plano frontal y plano lateral derecho. Los 3 planos de proyección restantes de la misma caja, es decir, el inferior, el posterior y el lateral izquierdo, se descartan porque sus proyecciones son similares a las obtenidas en los demás planos de proyección. Cuando hacemos el despliegue, ¿sí?, de los planos de proyección, entonces
Eso se conoce como abatimiento. Entonces lo que hacemos es traer un plano, el plano superior lo doblamos y lo ponemos paralelo a la frontal. El plano lateral derecho lo desdoblamos y lo ponemos paralelo a la frontal. Esta línea que se crea aquí la consideramos como una línea, como una eje de pliegue de las vistas, ¿sí? Lo denominaríamos eje de pliegue, y es el que nosotros vamos a denominar como eje de referencia. Las líneas de relación son las líneas que yo voy a proyectar desde la frontal y van a permitirme ubicar en el mismo punto los vértices en la otra vista. Entonces esas líneas de relación me permiten ubicar un punto en la otra, o sea, cómo pasar de un punto A acá, como lo veo aquí A acá, como veo el punto A acá. Dice, después de obtener las tres vistas del objeto con sus respectivas líneas de relación, es necesario procesar esta información en un medio bidimensional. Para ello se giran los planos de proyección hasta que coincidan solo con el plano de trabajo. Por conveniencia, ese plano es el frontal. Este proceso da origen a la planimetría del objeto, la cual se convierte en el lenguaje gráfico primordial que comunica la idea acerca de la forma tridimensional, proporcionando los fundamentos de la construcción y el diseño de ingeniería. Entonces, aquí lo que vemos, aquí está, este dibujo que vemos aquí, estamos viendo las tres vistas. ¿Sí? O sea, estamos viendo en una representación bidimensional, estamos viendo las tres dimensiones del objeto. ¿Sí? Aquí yo veo el ancho, yo veo la altura y yo veo la profundidad. Ancho, profundidad. Entonces, esto es descriptiva, básicamente. Geometría descriptiva es poder visualizar un objeto que está en tres dimensiones en un medio bidimensional mediante una metodología de proyección que es la proyección ortogonal y la proyección de los planos diedros. Listo. Entonces vamos a hacer esto. Se llama planimetría, vistas anexas y adyacentes. Entonces ya tenemos nuestro poliedro, ¿cierto? Es este mismo de acá. Dice, después de la planimetría obtenida, se evidencia que existen vistas adyacentes a una en común, ¿cierto? Las cuales se denominan anexas entre sí. Las vistas anexas entre sí son la vista superior y la vista lateral derecho, porque comparten la vista frontal. Tanto en las vistas anexas entre sí como en las vistas adyacentes se cumplen las siguientes reglas. Regla 1. A todo punto proyectado le corresponde una línea de relación. Entonces, a todo punto que yo proyecto acá, le corresponde una línea de relación para poderlo proyectar a la siguiente vista. Entonces, para proyectar este punto B acá, a la siguiente vista lo proyecto con una línea de relación. Para proyectar este punto B a la siguiente vista lo proyecto con una línea de relación, la cual será perpendicular al eje de pliegue que las comparte. Entonces, siempre las líneas de relación van perpendiculares al eje de pliegue, siempre van perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Regla 2. En todas las vistas anexas entre sí, la distancia medida desde un punto hasta el plano de proyección común es igual. Es decir, la distancia medida desde el punto proyectado hasta el eje de pliegue que comparte con la vista común es la misma en todas estas vistas. Entonces, las vistas anexas tienen la particularidad que si son anexas, yo puedo tomar las distancias desde la línea o eje de pliegue, en este caso el eje de referencia, hasta ese punto y debe ser la misma acá. Y eso se evidencia, ¿por qué? Porque si yo aquí estoy midiendo profundidad y yo estoy diciendo que este objeto mide 4 centímetros de profundidad, este aquí tiene que medir 4 centímetros de profundidad. No va a medir ni más ni menos, ¿sí? Entonces, las dimensiones que yo tomo acá en este caso sería profundidad. Aquí tengo profundidad, ¿sí? Entonces, son vistas anexas. Vista adyacente son las que están una al lado de la otra. Entonces, por ejemplo, superior y frontal son adyacentes. Lateral y frontal son adyacentes. Una anexa es la que tiene una adyacente en común, ¿sí? En este caso, superior y lateral derecho, la adyacente en común es frontal. ¿Listo? Entonces, estas dos son anexas, esa es adyacente. Frontal es adyacente a superior, frontal es adyacente a lateral derecha. Lateral derecha y superior son anexas. Entonces, con ese principio es que yo puedo trasladar los puntos entre las vistas. Entonces, si yo necesito una vista auxiliar después, utilizo el principio de las proyecciones, de la proyección ortogonal, utilizando la regla de las vistas anexas. Bueno, pues cuando veamos ya esas proyecciones, que es lo básico que vamos a ver acá para entrar un poquito a los conceptos de CAD, vamos a entender un poquito mejor eso. Entonces, lo primero, vamos a representar este objeto que acabamos de hacer en tres dimensiones, lo vamos a representar en una proyección, en tres proyecciones principales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero
Entonces es dibujar una línea, ¿cierto? Yo voy a dibujar aquí en mi 24 esta. Bueno, una línea, ¿cómo es una línea o eje de pliegue? ¿Cómo debe ser? Debe ser una línea larga y dos cortitas, ¿sí? Eso indica que esa es una línea de un eje de referencia o de pliegue. Entonces yo voy a dibujar uno acá y voy a dibujar uno que va a estar vertical acá, ¿cierto? ¿Listo? Ahí están mis ejes. Mis ejes de pliegue o mis ejes de referencia. ¿Listo? Voy a dibujarlos ahí. Bueno, entonces eso me va a permitir representar las tres vistas, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener mi vista superior, ¿sí? Aquí voy a tener mi vista superior, ¿cierto? Y aquí mi vista frontal, ¿sí? Y aquí voy a tener mi vista frontal y esta va a ser mi lateral derecha. ¿Listo? Entonces ahí voy a tener las tres proyecciones principales. ¿Sí? Que vamos a tomar como si esos fueran nuestros ejes de pliegue. Bueno. Listo, eso es lo primero. Vamos a dibujar esos ejes de referencia. Entonces se llaman ejes de referencia o líneas de referencia, podemos decir. Líneas de referencia. Son esas líneas. Bueno, voy a dibujar las tres vistas, pero yo les aconsejo primero dibujar como lo que hicimos ahí. Nosotros primero dibujamos un cubo y luego al cubo le sacamos las medidas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Pero aquí vamos a tener en cuenta una cosita. Voy a tomar las medidas con esto. Entonces, yo voy a trabajar aquí en este elemento. Entonces, ¿qué debo tener yo en cuenta cuando dibujo esto? Si yo puedo dibujar, digamos, por ejemplo, que mi objeto estuviera acá, y lo importante es que si yo lo proyecto, aquí esté el otro y que aquí esté el otro proyectado y que estas dos distancias sean la misma. ¿Sí? Es lo que tengo que ver. Aquí es lo que me importa, que esta distancia, ¿sí? que esta distancia y esta distancia son las mismas, ¿sí? Por el concepto de vistas anexas, por la proyección de los puntos. Esas dos vistas tienen que ser, esas dos distancias tienen que ser iguales. Si este está un poquito más abajo, este también tiene que estar alineado con este, ¿sí? Entonces tiene que estar ahí, la proyección de este, tiene que estar los dos ahí alineados, ¿sí? Acá. Este tiene que estar alineado con la vista que yo tengo arriba. Entonces, si yo quisiera, yo podría dibujar las vistas así. Yo voy a dibujar mi frontal acá, aquí mi lateral derecha, teniendo en cuenta que estas dos sean la misma y ya, así lo puedo dejar. Pero, pues, para que nos quede un poquito mejor visualmente o como gráficamente más ordenado, pues yo generalmente lo que hago es que tomo unas distancias para dibujar, ¿cierto? Entonces, estas distancias es arbitraria. Entonces, digamos, yo puedo decir, bueno, yo voy a dibujar aquí, voy a colocar una referencia como a 1 centímetro. Esta como es una línea guía, ¿cierto? A 1 centímetro voy a empezar a dibujar, ¿cierto? Entonces, a 1 centímetro yo empiezo a dibujar el polígono. ¿Y qué medidas son las primeras que yo voy a pasar? Bueno, yo primero pasaría el ancho y el alto, ¿cierto? O sea, como que dibujaría una caja con 6 de ancho por 4.7 de alto. Entonces, hacerlo en todas las vistas. Entonces, para que les quede como igual, ¿qué es lo que hago yo a veces? Tomo 1 centímetro acá y tomo aquí a este lado un centímetro y ahí digamos, sí, o sea,
Ouch, pero lo pongo más derechito. Sí, o sea, a 1 centímetro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo siempre trazo una línea y bueno, ahí donde está ese cruce, empiezo como a dibujar, ¿sí? Entonces aquí voy a tomar 6, aquí voy a tomar 4. Siempre trazo una línea así y trazo una línea así. Siempre hago eso con las escuadras. ¿Sí? Tomo el centímetro acá y trazo esta línea así, ¿sí? Entonces esto va a quedar formando un ángulo de 90 grados acá, ¿sí ven? Y trazo otra línea. Otra línea. Ay, trazo otra línea así. Así. También que forme un ángulo de 90 grados con esta línea de referencia. Entonces yo trazo esas líneas y pues luego tomo las medidas. Entonces si yo sé que el ancho es de 6, entonces vengo acá y tomo 6 centímetros y ubico esta otra línea acá. Sí, 6 centímetros. Ahí va a estar 6 centímetros. Entonces voy a, como estas son unas guías, pues entonces voy a correr esta aquí a 6. Entonces 6 y esta va a tener 4.7, ¿cierto? Profesor, una pregunta. ¿Qué medida tiene la línea punteada? No, o sea, no tiene medida. Eso sí lo puedo hacer de cualquier medida. Sí, no tiene medida de... Y esta va a tener 4.7. Te voy a tomar de aquí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 7. Es que esa guía sí que pereza. Me la deja más torcida de lo que estaba. Acercarme mucho para que no. Sí, entonces ahí hay, aquí, de aquí a acá hay 6. Bien, 6. Aquí voy a ubicar esa acá. Entonces acá hay 4.7. Entonces ahí hay 6. Y acá hay 4.7 hasta acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo trazo estas dos líneas, entonces de una vez yo tomo esta distancia sobre esa línea, 6, tomo esta distancia sobre esa línea, o sea, después de que haya aquí como el cruce. Esto no es que sea siempre así, yo lo hago es como por que quede bien el dibujo, o sea, pues visualmente. Pero esto yo lo puedo dejar acá, si quieren, ustedes lo pueden empezar donde quieran. Si quieren pueden hacerlo así, ¿sí? Ahí. ¿Sí? No importa, esta distancia y esta distancia pues, son arbitrarias. Lo importante es que la proyección esté sobre, que la línea de relación me proyecte sobre la lateral derecha y me proyecte sobre la frontal. Entonces no voy a poner esto aquí más arriba y esto más hacia la derecha, ¿no? Entonces yo lo puedo dejar ahí. Pero por espacio vamos a hacerlo así. Listo, a 1 centímetro acá y a 1 centímetro acá. Y ahí tendríamos nuestra frontal. 6 por 4.7. Listo, cogen la otra, su escuadra. Y ahora miren sobre esta, ¿sí? Entonces el de ancho, ¿cuánto tiene? 4, ¿cierto? Pero entonces, esta distancia sí es importante, ¿sí? Esta distancia de acá, o sea, esta distancia es importante mantenerla en la anexa, ¿no? No acá. Entonces, voy a tomar una distancia diferente acá para que ustedes recuerden, para no dejar la misma. Entonces, a 1.5, yo voy a, pues aquí como el programa me lo permite, 1.5, y aquí voy a trazar una línea, ¿cierto? Ahí trazan la línea acá a 1.5 y trazan una línea 4.7, ¿cierto? ¿Qué podrían hacer acá? Pues Profesor, como es, me confundí ahí. ¿Por qué 1.5? es arbitrario, Por eso yo puedo elegir lo que yo quiera, ¿cierto? lo que quiera, sí, lo que quiera. Por eso les digo que estas unidades son arbitrarias.
O sea, yo lo que tengo que hacer es que aparezca como una separación entre esa línea que estoy haciendo de las vistas para que no quede todo pegado. Yo puedo Que colocar sean ahí en vez de iguales. 1.5, puedo colocar 2. Ah, que 2, sean iguales. 0.5, sí, lo que quiera. Ujú. Sí, la idea es que no queden pegadas ahí a la línea de referencia. ¿Y ¿Sí? se puede colocar uno, profe? Sí, uno también. Lo que pasa es que lo estoy haciendo 1.5 para que no crean que siempre es a 1, pero esa medida es arbitraria. Sí, a Ah, 1, de déjenlo a acuerdo. 1. Sí, a 1. Entonces a 1.5 voy a hacer ¿el qué? ¿Cuánto debe tener eso de profundidad? 4, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a tomar la distancia de 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí sobre 4, ustedes van a tomar aquí un punto guía y trazan una línea. ¿Sí? Yo la puedo trazar acá sí porque pues, el programa me lo permite, pero yo me imagino que ya ustedes tienen que medir allá 4 y trazarla aquí la línea. Bueno, entonces aquí este va a tener 4.7, ¿cierto? Va a estar acá. Entonces es 4.7 y aquí voy a tener 4. ¿Sí? Entonces esa va a ser nuestra vista lateral derecha. 4 por 4.7. Entonces, ¿qué distancia es la que importa? Entonces, si yo aquí tomé 1.5, aquí tengo que tomar 1.5. ¿Sí? Entonces, esa distancia sí es la que importa. Entonces, acá. Por eso yo aquí en el les coloqué un compás. Distancias iguales. Si aquí dice esta distancia y esta distancia sí son iguales. Entonces, si yo aquí dejé 1.5, aquí también dejo 1.5. ¿Sí? Esa distancia sí no es arbitraria. Por ejemplo, aquí en este dibujo, ¿sí? En este dibujo si yo dejé todo a 1, ¿sí? Ese está a 1, ese está a 1, ese está a 1, ese está a 1. ¿Sí? Entonces, pero si aquí le dejo 1.5, aquí tengo que dejar la distancia a 1.5. Entonces, estas dos son vistas anexas. Entonces, las vistas anexas me sirven para trasladar los puntos. Entonces, si aquí dejé 1.5, entonces este dibujo aquí lo voy a empezar entonces aquí desde la línea de referencia, ¿sí? Este está como lento, desde la línea de referencia acá voy a dejar 1.5, porque esa fue la distancia que yo dejé allá en anexo. Y voy a trazar una línea de 6, ¿cierto? Porque esa es mi medida. B, 6. ¿Y profundidad cuánto va a tener esto? ¿Cuánto tiene profundidad? ¿Eso va a tener 4? 4. 4. 4. Profesor, o sea, la superior, la vista superior siempre va a ser va a tener 6 con 4, ¿sí? Siempre, ¿cómo así siempre? Depende de la Siempre. Ah, no, caja. me refiero para este caso, me refiero para este caso. Sí, pues para este caso, sí, dependiendo del poliedro, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso sí tiene 6 por 4. 4 por 4.7. 6 por 4.7. Entonces, ahí están las tres medidas. Entonces, dependiendo del poliedro, bueno, yo trazo las líneas acá, así. Y aquí tengo esta medida. Y voy a alargar un poquito esto. Sí, entonces, yo lo primero que hago en esto es como tomar esas medidas. ¿Sí? Pues tomar esas medidas para ubicar. ¿Qué es importante? Que estas líneas, que yo llamo líneas de relación entre las vistas, pues me permitan proyectar. Si aquí está la altura, todo está proyectado aquí a altura. Si ese es el piso, todo está proyectado aquí en el piso. Mi piso aquí es este, ¿no? Voy a traer aquí un muñequito que yo traía del piso acá, que tengo acá en descriptiva. ¿Dónde está el muñequito del piso? No lo tengo acá. Bueno. Está
Es aquí como el piso. Bueno, ahí está. Ese es como el piso, ¿no? Y acá me veo con un poquito corrido esto. ¿Cuánto tiene? Bueno, lo importante es eso, que me queden las proyecciones así. ¿Sí? Cada vez me tuerzo con este programa más. Ah. Sí. Entonces ahí ya tenemos las 3 proyecciones principales con las medidas que tiene nuestro poliedro. ¿Listo? 6, 4.7, 4, 4.7, 6 por 4. Bueno, listo. Bueno, vamos a pasar lo que hicimos acá, ahora vamos a pasarlo acá, ¿cierto? Entonces, esto sí es lo que hay que hacer. Entonces, ustedes lo que van a coger es su escuadra y van a hacer lo mismo. Entonces, las medidas que son reales son las medidas que van paralelas a los planos de proyección, ¿cierto? En este caso, las líneas que tienen longitud real van paralelas al eje de proyección. Entonces, en este caso, por ejemplo, AC, BO, NM van paralelas al eje X. Entonces, esas líneas yo las puedo medir sobre el dibujo y pasarlas aquí con esa medida. Entonces, si me dicen que la línea de NM hay acá hay 4, ¿cierto? Que la línea de BO acá mide 2, que la línea AC mide 2 y que desde esta esquina acá hay 1.3. ¿Sí? Entonces, esas son las medidas que yo puedo pasar aquí al dibujo. Entonces, vamos a pasarlas. Entonces, me dicen que la línea NM mide 4. Esto, es que esto se volteó, ¿por qué? Aquí traigo 3 cuadros, con razón, si lo estaba viendo al revés. Que volteada la medida. Entonces, 4, voy a hacer lo mismo, voy a colocar como unos punticos ahí que me permiten ahí como tener ahí de guía. Entonces, voy a hacer acá un punto pequeñito. Bueno, entonces voy a ubicar ese punto acá, ¿sí? O sea, 4. Ahí va a estar el punto que nosotros veíamos acá, que era el N, este punto N va a estar ahí. El punto B, bueno, entonces voy a localizar el punto B que me dice que está a 2, pues a 2 centímetros de altura. Está el punto B, ¿cierto? Entonces, aquí paso esta medida, paso el punto B ahí, ¿sí? Que es el que me indica acá, punto B, donde está el punto B y el punto G, ¿cierto? Entonces, esas medidas que yo tengo acá, pues son las mismas que voy a pasar acá al dibujo. El punto A y el punto F están localizados aquí a 1.3. Entonces, bueno, yo puedo llevar esa que está, perdón, esa distancia estoy tomándolas allá.
aquí ubico la escuadra en esta esquina. Voy a medir desde esta esquina. Y 1.3. 1.3. Sí, ahí va a estar ubicado el punto A, ¿cierto? Y el punto F. A 2 centímetros está el punto C y el punto D. Entonces de una vez voy a medir esos 2 centímetros. Entonces puedo correr un poquito la escuadra hasta acá. Y medir los 2 centímetros, 1, 2, hasta aquí. Sí, ahí está localizado el punto C y el punto D. Entonces puedo ir como con una escuadra, pueden ir uniendo eso de una vez, ¿cierto? Entonces, quieren, aquí vamos a hacer la línea que une esta esquina. ¿Sí? Aquí hay un punto O, que como lo hallamos acá. Recuerden que esta es una línea NO, va paralela a las verticales, ¿sí? Va paralela a la línea vertical. Entonces, línea escuadra. Mi escuadra tiene que estar aquí paralela a la vertical. ¿Sí? Entonces, si yo ubico los ejes acá, voy a traer esto de acá perdón. Voy a ubicar esos ejes de una vez. A ver. Eso no los tienen que hacer ustedes allá, eso lo saco yo aquí más como para que ustedes tengan claro eso. Entonces, yo aquí tengo, ay, pero se me movió esto, ¿por qué? Cuando moví el... Entonces, yo aquí tengo, en la frontal veo X ancho y Z altura. En la superior veo ancho y profundidad. En la lateral veo profundidad y altura. ¿Sí? Entonces, si yo trazo una línea que va paralela a esta línea de referencia, entonces es una línea vertical, o sea que va subiendo, va en altura. O sea, ahí me dicen que esa línea NO tiene 2 centímetros, ¿sí? Entonces 2 centímetros, a 2 centímetros yo voy a ubicar el punto O. Yo ya tenía también esta medida acá, yo ya he ubicado los 2 centímetros acá, entonces también... Él deja así estas cosas tan largas es en los quizzes, en los parciales no dejan esto tan largo, pero en los quizzes él se los deja. A ver, bueno, toca como poner atención acá, ¿no? Ya vamos a terminar. A ver, 2 de altura, ¿cierto? Aquí, 2 de altura. Entonces, a esa altura, a ese punto están ubicados el punto B, el punto O, el punto E, el punto H, todos están ubicados acá. Miren, B, G, O, E, H, L, todos están ubicados a la misma altura. Entonces, ustedes pueden también trazar una línea aquí acá. Una línea guía ahí como para tenerla como guía. Sí, y ahí está. Entonces con esa línea, ahora sí puedo encontrar. Ponen su escuadra y trazan aquí el punto NO. Entonces ahí ya encuentran la línea esta, NO. Y trazan el resto ahí con los puntos que tienen ya de guía. Trazamos este.
Trazamos este punto de acá para unir estos dos puntos. Y trazamos este de acá. ¿Listo? Ahí ya tenemos como un pedazo. Sabemos que el punto H está acá, entonces, bueno, ustedes también pueden trazar de una vez el punto H, sí que está a esa altura. Pueden trazar el punto CH de una vez, como todo el contorno. ¿Sí? El punto E, ¿cómo lo localizamos acá? Proyectando ese y trazando una vertical. Ustedes lo que hacen es, pues, simplemente medir a cuánto está del punto O trazan una vertical y se tiene que cruzar con la línea, entonces, pues, la más fácil es esa. Entonces, ustedes ponen su escuadra, ponen la escuadra aquí en ese punto y trazan la línea hasta que se cruce aquí con eso. ¿Listo? Ahí está el punto O, perdón. Entonces, ya localizando ese punto E, entonces pueden trazar la línea DL y la línea CH ya está trazada acá. La línea EH la trazan acá. ¿Sí? Más cortica, ¿sí ven? La línea EM la trazan aquí. ¿Listo? La línea que yo les decía, GL, tienen que trazarla aquí atrás. Entonces, ustedes aquí tienen que ver una línea que va de aquí, acá, va atrás. Bueno, la más oscura para verla, si no, no la vemos. Ahí. Y tienen que poner el punto I en esta esquina. Acá. Esa va visible. Y aquí estaba visible. ¿Listo? Y ya, entonces, pasar los puntos que vemos acá, pues bueno, ahí ya los pasamos todos. Entonces, esa sería la vista frontal. Líneas que van paralelas al eje se ven en longitud real acá. ¿Qué tienen que hacer ahorita ustedes? Bueno, entonces ahorita, durante el resto de la clase, vamos a construir las otras vistas. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, bueno, los puntos. Bueno, paso aquí BG, paso aquí el punto AF, el punto CD, el punto O. Sí, este es el punto E, el punto HL, MK, NJ y el punto I, ¿cierto? Ahí están todos los puntos ya. Entonces, si yo voy a proyectar AF a esta vista, entonces yo lo que hago es trazar una línea de relación. Una línea de relación es una proyección que me permite a mí pasar este punto A de esta vista a esta vista sobre la misma proyección. Lo mismo acá, A va proyectado por acá. Entonces, si yo sé que el punto, aquí está ¿a cuánto está A? A está empezando, está aquí el punto A, ¿cierto? Ahí está el punto A. Y F está atrás. ¿Cuánto está atrás? Entonces, bueno, ustedes traen su escuadra. Traen su escuadra, miden cuánto hay del punto F al punto A, ¿cierto? Entonces hay 3.3. Entonces aquí tiene que haber desde el punto A hasta el punto F 3.3. ¿Sí? Acá voy a poner un puntico aquí. Entonces aquí pongo mi escuadra acá y mido 3.3, un 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3.
¿Listo? 1, 2, 3. Este cuadro está más grande. Mira. Así ya como más grande. Es 4 de profundidad, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Eso es por medir de una vez. 3.3, entonces ahí está el punto F, ¿cierto? F, ahí está F. F. Listo, entonces van a trazar una línea y ahí está su línea AF. La van a reteñir, ¿listo? ¿Qué suena? F. Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿dónde va a quedar localizado su punto F acá? Entonces, ¿por qué hablamos de vistas anexas? Entonces, la distancia que hay de aquí a la línea de referencia al punto A es 1.5, aquí debe haber 1.5. Entonces, aquí está su punto F localizado, ¿cierto? Aquí está A. ¿Dónde está F? Entonces, hay dos maneras de pasarlo. Pues, si yo mido desde acá hasta acá, ¿cuánto debe medir? Pues, los 33 más estos 15 que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, sería 47, ¿sí? Entonces, a 47, entonces yo cojo mi escuadra y volteo y tomo la distancia desde acá, ¿sí? Tomo la distancia. Voy a colocar un puntico ahí como de guía acá. Entonces, desde la línea de referencia hasta acá hay 45, 46, 47. ¿Listo? Entonces, ahí va a estar el punto F. F, ahí va a estar F. ¿Listo? Entonces, ahí va a estar la línea A, F. Sí, uy. Ahí está mi línea F. Ay. AF. ¿Sí? Entonces, AF está acá como punto, AF la veo aquí como línea, AF la veo aquí como línea. ¿Listo? Entonces, a cada punto de proyección les corresponde un punto en la vista siguiente por la línea de relación. Existe un método que se llama la proyección por... yo no sé eso porque es que se me bloquea esta vaina, pero... Ya. Se me bloquea a veces una línea que uno hace acá a 45. Entonces, donde se cruza la línea de referencia de horizontal con la línea de referencia vertical. Entonces yo puedo a veces trazar, se llama una línea de inglete. ¿Sí? Esa línea debe ir inclinada 45 grados. Es una línea que va, es una línea de ayuda, ¿sí? No es una línea de referencia, no es una línea de, es una línea como de ayuda. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Pues, si yo proyecto este punto F acá, ¿sí? Hago el corte aquí. Y voy a ponerlo con... Disculpe, ¿Sí? ¿tiene algún problema con si dejamos las líneas de ayuda en la plancha? Debemos borrarlas. No, no. Si las dejan en 2H, perfecto. O sea, no las hagan en HB, ¿no? Listo. Entonces, esta proyección de F acá debe coincidir con la proyección de F acá. Aunque está bien, necesito el dibujo ahí, debería coincidir. ¿Sí? Sí, entonces, cuando yo proyecto el punto F acá, con esta línea aquí está formando aquí, esta línea forma un ángulo de 45 grados. 45 grados. ¿Listo? Esto. Forma 45 grados con esto. Entonces acá hay 45. Entonces uno traza esta
Entonces lo que hace es traer la proyección donde choque, la baja uno acá y ahí debe estar. Es lo mismo que tomar la medida de acá y pasarla acá con la escuadra, ¿sí? Entonces aquí, si acá hay la línea de referencia al punto A hay 15, acá hay 15. Si la línea de referencia a F hay 47, aquí hay 47. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo profundidad, aquí estamos viendo profundidad. Entonces, no pueden ser las medidas diferentes. Tienen que ser exactamente iguales. Entonces, el ejercicio para acabar hoy es que ustedes completen las otras vistas. ¿Listo? Completen las vistas. Tienen la ayuda del documento porque estamos empezando. Entonces, ahí se dan muchas ayudas. Entonces, aquí tienen la ayuda del documento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pues hagamos el ejercicio y si tenemos alguna duda, pues la consultemos. Ahí terminaríamos ese tema que sería el de vistas principales. Después vamos a vistas auxiliares. Este tema nos interesa mucho porque los sistemas CAD utilizan este tipo de visualización, ¿sí? El que vemos en este tipo de visualización, donde vemos la pieza en 3 dimensiones o el objeto en 3 dimensiones. Entonces, los sistemas CAD trabajan mucho eso. Con ustedes tenemos una especie de reto porque, bueno, el dibujo de ingeniería en sí, el dibujo de ingeniería es esto. El dibujo de ingeniería, lo que pasa es que pues, la idea es también como que ustedes lo enfoquen hacia la parte eléctrica que les interesa a ustedes, como el dibujo eléctrico, que es como una modalidad del dibujo técnico, ¿cierto? Pero la representación que ustedes tienen que hacer no es tanto de piezas ni de objetos, sino más como esquemas gráficos y eso. Entonces, pues para eso hay unos programas que ayudan mucho con eso. En la universidad teníamos la opción de que SolidWorks tenía un programa que era SolidWorks Electrical, pero aquí vamos a tener esa desventaja. Entonces, pues por eso el programa que vamos a utilizar es OnShape, pero él no tiene, digamos, como ese módulo eléctrico, pero igual estamos como mirando a ver qué opción se puede trabajar. Aunque, pues la opción es muy básica, tampoco es que sea una vaina así de otro mundo. Pero igual, pues todos estos conceptos pues, de dibujo pues, se necesitan para hacer cualquier gráfico, dibujo de técnico. Cualquier gráfico técnico, pues necesitamos esta teoría, que es como común a todos estos principios de representación. ¿Sí? Estudia usted ingeniería mecánica, estudia usted diseño, estudia usted tal vez como arquitectura, o sea, es como una teoría común, ¿sí? Creo que es un dibujo para ingenieros. Bueno, entonces terminemos este ejercicio y la idea es subir una sola plancha que se va a llamar dibujo isométrico y vistas principales. Yo creo que nos cabe todo ese título. Que la idea es que esté este dibujo en 3 dimensiones, el isométrico, y las vistas principales. No es necesaria la proyección. La proyección no es necesaria. Entonces, dibujo isométrico y vistas principales. Entonces, como ya subimos uno que se llama dibujo simétrico, el siguiente ejercicio, o sea, el siguiente que subimos, que es con estas dos cosas, se va a llamar vistas principales. Tercer ejercicio. ¿Preguntas? Profe, digamos, yo coloqué 02 dibujo isométrico y vistas principales. ¿Puedo colocar 03 lo mismo, pero Sí. como parte 2? Como, no, con 303. O sea, el número 03. Y ya. Sí, es como para... Pues eso me ayuda a mí porque es que el semestre anterior, la verdad, tuve como problemas y nos tocó como ordenar eso porque, pues, en el momento de descargar, si no le poníamos número, no sabíamos en qué clase lo habíamos hecho. Bueno, entonces eso es un complique ahí con eso. Profe, disculpe, ¿Sí? digamos, estoy usando la misma plancha, ¿verdad? Señor, no lo escuchó. Digamos, en mi caso yo estoy usando la misma plancha, ¿sí? Sí. En la foto que envié para el trabajo anterior, pues aparecía la fecha de la clase anterior. ¿Borro Sí. y vuelvo, coloco la de ahorita o puedo seguir dejando la fecha de la clase? No, la fecha es la misma, no hay problema. Igual es un mismo ejercicio. Sí, pues estos son trabajos que yo considero trabajos de clase. O sea, que pues que lo tomo como la nota de trabajo en clase.
creo que debo los porcentajes. Mañana, el viernes les doy bien exactamente los porcentajes porque yo varía un poquito eso en cuanto a la valoración que le doy al dibujo que estamos haciendo manual, los trabajos manuales. Hay un cuestionario en línea que es como de teoría muy básica. Y después, para la parte CAD, pues sí me parece más fácil evaluarla porque pues, son archivos que ustedes me suben. Y como vamos a trabajar con un Onshape, la ventaja de Onshape es que podemos trabajar documentos compartidos. Entonces, pues yo los puedo tener a todos agregados ahí. Y ustedes simplemente van utilizando una carpeta que tienen como de dibujo. Entonces, ahí sí ya no hay tanto problema. De pronto es en la parte manual como en la parte análoga, digamos. Porque la parte digital sí pues la podemos manejar más fácil. Bueno, dejamos, son las 5:30, 10 minuticos ahí para que terminen. Si no alcanzan, pues igual la suben apenas terminen. 10 minuticos como para preguntas. Si no, pues podemos dejar ahí ya ese ejercicio. La siguiente clase, vamos a ver el siguiente tema que es vistas auxiliares. ¿Sí? Después vamos a ver los tipos. Ahí yo creo que nos vamos a demorar unas 3 clases viendo esto porque pues hacer estos procesos ya es más de tiempo, no es que sean complicados. De hacer una tercera proyección en 3 dimensiones. Aquí, por ejemplo, ustedes ven esas proyecciones de todas las vistas, cada una auxiliar del auxiliar. Y vamos a entrar, digamos, a conocer los 2 sistemas. Esto es simplemente como los 2 tipos de sistemas, pero vamos a trabajar en el sistema americano. Y ahí terminamos este tema. Entonces yo creo que en esto nos vamos a demorar unas 3 clases. Yo creo que estaremos terminando por ahí la siguiente semana. Les debo, yo generalmente pues hago como una especie de ejercicio en clase para que ustedes me lo entreguen. Entonces el ejercicio es algo así, o sea, ustedes tendrían que dibujar las vistas de algún poliedro o más adelante hay un tema que nos sirve mucho, que es lo que es rumbo y pendiente, que es un tema básico ahí de descriptiva, y ahí terminaríamos como la parte análoga. Entonces, y de eso también hacemos como una pequeñita evaluación. Pero yo el viernes les doy exactamente, creo que les debo eso, ya se me ha olvidado decirles cómo voy a evaluar esto. La parte análoga, ¿listo? Porque la parte digital pues sí son archivos de trabajo. Bueno, entonces dejemos 10 minuticos ahí para que acaben hasta las 5:40. Si no hay más preguntitas, pues nos podemos ver el viernes, ¿no? ¿Esto lo Sí. podemos subir ya o hasta cuándo hay clase para subir las vistas? No, pues ya, ¿eso cuánto se demoran haciendo eso? No creo que se demoren mucho, ¿sí? Por ahí. Pues No, igual tampoco lo voy a resubir de una vez, pero sí lo pueden subir hoy, a cualquier hora. profe, es que yo los hice, pero en borrador, ¿sí? Como Ajá. usted dijo que esto era para borrador, o sea que... No, el borrador lo pueden subir, no hay problema porque igual, pues pero borradores quiere decir mal a mano, no. No, o sea, todo, pero está un poco sucio porque no es una hoja que estaba limpia, es en la hoja que voy haciendo todo y luego lo paso a borrador. Ah, ok, ya, ok. Bueno, Una pues sí, pregunta, señor. espere. Digamos, ¿usted ve las líneas que yo hago? ¿Yo qué? ¿Ve las líneas que yo hago en el Zoom? Sí. Ok. Digamos, esta línea viene siendo la que conecta con esta de acá, ¿cierto? Sí. Listo, entonces cuando yo lo miro desde arriba, aquí hay una proyección de esta cara, ¿cierto? Que va aquí. Sí, esa cara se ve pequeñita, exacto. O sea, va a salir una línea, digamos... FG sí, y AB. sí, esa línea que pues vendría viéndose como por detrás del dibujo real, la hago así como interlineada, o sea, No, es visible. es visible. Porque como si usted está como por lo que, exacto. Si yo lo veo en la perspectiva, es invisible, ¿sí? Pero como yo me estoy ubicando encima del dibujo, o sea, esas es, digamos, 2 maneras de ver. Yo tengo una opción que es o me muevo yo o se mueve el objeto, ¿cierto? En este caso me estoy moviendo yo, ¿cierto? Y me estoy ubicando
encima. Y entonces, ¿qué vería yo encima? Entonces, yo veo encima esta cara, el Así, cuadrito. ¿cierto? Exacto, eso, exacto, tal cual. Sí, Y pues como sí se vería si estuviese parado arriba, se hace con el HB. con continua, exacto. Listo. Exacto. Ahí, ¿cuál es la invisible? ¿Cuál es? Es NJ y OJ. OJ y NJ, cuando las ve usted arriba, las ve invisibles, porque la ve detrás del plano AFDC. ¿Sí? Sí, señor. Ya, solo esas. Profe, ¿qué pena? Sí. Las de que son las que son líneas invisibles, ¿se hace con HB o con 2H? Pues con HB, yo generalmente las hago con HB. Ah, ok, listo, profe. Sí, sí. Ujú. Profesor, una pregunta. Señor. Es que, digamos, la plancha en la que estoy haciendo, digamos, no está tan bien eso. Eso tengo plazo para subirla hasta el viernes, ¿sí? Sí, pues lo importante es, por lo menos, que ustedes les quede claro el tema y lo puedan replicar, así sea antes de la otra clase. Sí, no hay Profesor, y problema. otra pregunta es, ¿yo Pero tengo igual que esto hacer es todas las súper líneas que están rápido. trazadas ahí que aparece 45 eso, o solo tengo que hacer las vistas que tengan las medidas y eso? Esto es opcional. La de 45, la de englete, es opcional. Si usted quiere tomar la medida de aquí y pasarla acá, lo puede hacer. ¿Sí? Esta es como una opción que uno a veces hace, que lo que hace es trazar la línea, proyectarla y bajarla. Pero es opcional. Vale, sí, señor. Vale. Profe, una pregunta. ¿Uno, digamos, puede llegar a borrar esto? Como estas líneas Sí, suaves. pues si como yo lo tengo dibujado, yo no lo borraría, ¿sí? Porque pues no me estorba, ¿sí? No me, digamos como que no me, o sea, yo distingo claramente cuál es el dibujo y cuál es la proyección. A veces cuando ustedes dibujan, pues uno cuando está empezando a dibujar como que no tiene esa precaución y pronto las líneas que traza de proyección son muy oscuras, y entonces cuando hace el dibujo como que se confunden. Entonces, pues sí es mejor a veces borrarlas, pero pues yo prefiero que las dejen claritas en 2H, ¿sí? Y retiñan en HB el ejercicio. Yo creo que eso igual ni se nota y cuando uno toma Entonces la foto no no es como, no, o sea, no estorba. Si está así bien dibujadito en 2H y en HB, se ve bien, no hay que necesariamente dibujar. Es que incluso cuando usted empieza a borrar, como que borra un pedazo de la línea y entonces como que queda ese el borronazo ahí. Antes como que cuando borra se ve, no sé, de pronto es como con la limpieza que lo hagan. Pero sí, si las quiere borrar, lo puede borrar, no hay problema. Pero yo no veo problema en que dejen la proyección si está clarita, si está en 2H, si no interfiere con el dibujo. Estaría bien. Bueno, voy a pausar para que no quede tan larga. Y a mí creo que se me olvidó. O sea, es que si el sábado no lo hago, yo el domingo la estoy tratando de no trabajar. Porque